Una forma cada vez más popular de automatizar procesos y sobre todo tareas es el uso de un tipo de robots, un tipo de sistemas cognitivos que se denomina con el nombre de automatización robótica de procesos o por sus siglas RPA. Bueno, en este vídeo vamos a hablar de RPA y lo primero que vamos a hacer es, antes de dar una definición, intentar entender el contexto de cuándo se aplica o qué es RPA. Entonces, para ello vamos a pensar en una empresa pues normal y con un nivel de digitalización normal. Una empresa típicamente de servicios o un área más o menos administrativa. Pues gran parte del trabajo de los profesionales de una empresa de ese estilo, como todos hemos trabajado o hemos estado conocidos, tiene que ver con interactuar con los sistemas de información de la compañía. Por ejemplo, si tiene un ERP, pues puede estar trabajando pues para meter asientos contables, metiendo facturas, localizar proveedores, viendo estados de inventario, cosas de ese estilo. Si está en un CRM, pues analizando las oportunidades de venta, las campañas y demás, ¿vale? En cualquier caso, sea un CRM, sea un ERP o sea lo que sea, gran parte del trabajo hoy en día en una empresa de servicios o un área de gestión administrativa se o consiste en estar interaccionando con sistemas, recibiendo información, aportando información o haciendo acciones, ¿vale? Vamos a suponer un caso muy típico. Vamos a suponer que esta persona que estamos viendo en pantalla, lo que está viendo en su portátil es la imagen de su ERP, ¿vale? Y él lo que hace es gestionar facturas de proveedores. Vamos a pensar que esa especie de papeles que tiene a la izquierda pudieran ser unas facturas, todavía en papel, ¿vale? Y que su labor en este momento es simplemente introducir los datos de la factura en el ERP, ¿vale? ¿Cómo lo hace una persona? Bueno, pues la persona miraría a la pantalla y aplicaría sus capacidades cognitivas para entender lo que está viendo ahí, para leerlo y saber interpretarlo, ¿vale? Luego miraría las facturas, de nuevo utilizaría la visión y volvería a utilizar sus capacidades cognitivas para entender lo que dice la factura, quién es el proveedor, cuál es la base imponible, qué tipo de IVA, este tipo de cosas, ¿vale? Y luego, una vez que sabe eso, vamos a decir que tiene que tomar una decisión. ¿Qué hace? En este caso, la decisión es absolutamente trivial. Lo único que tiene que hacer es volcar los datos que ve en la factura a la pantalla del RP. ¿Bien? Entonces, bueno, pues adoptar esa decisión, pues va a utilizar sus manos para teclear, para mover el ratón, para pinchar y por este medio introducir los datos de la factura en el ERP. Bien. Bueno, ¿qué pasaría si ahora en vez de ser una persona, pues es un robot, como va a ser nuestro caso de los robots RPA, que tiene que hacer esto mismo, ¿vale? En ese mismo portátil está la misma aplicación RP y ese montoncito de papeles que aparecen a su izquierda representa también las facturas. Sí que es verdad que para el caso de un robot RPA ya deberían estar digitalizadas, aunque sean escaneadas, ¿vale? Bueno, vamos a suponer que tiene escaneado, entonces, ¿qué hace el robot? Bueno, pues el robot es capaz, un robot RPA es capaz de entender también, de leer lo que hay en pantalla, para lo cual utiliza unas técnicas que se denominan screen scraping y que en el fondo son el origen de RPA, esta capacidad de leer de pantallas, ¿vale? Muchas veces con eso que ha leído con screen scraping, si sobre todo si son pantallas alfanuméricas y demás, ya ha sabido extraer la información, pero si bien texto libre o estilo puede necesitar aplicar capacidades cognitivas como la visión artificial o el procesamiento del lenguaje natural. Eso en caso que haya información dentro de una imagen o en caso que esté expresado en texto libre, ¿vale? En cualquier caso, combinando las tres técnicas, al final el robot también ya sabe, como pasado con el humano, lo que hay en la pantalla, lo que ahí dice. ¿Bien? Y luego va al fichero. Bueno, abre el fichero y según el formato, a lo mejor con eso es suficiente para leerlo en casillas. Si es, por ejemplo, una Excel, como está la factura, la tiene información alfanumérica y claramente estructurada, a lo mejor es suficiente. Pero en algún caso puede haber o texto entre una imagen o puede estar algo manuscrito, ¿vale? Entonces necesita reconocimiento óptico de caracteres o puede estar en texto libre y tener que aplicar procesamiento de lenguaje natural. En cualquier caso, combinando todo eso, y al igual que hace la persona, el robot ya sabe lo que pone en la factura, qué datos tiene en la factura. Y ahora tiene que tomar esa decisión trivial, que en su caso está establecida como unas reglas de negocio
que le dicen que lo que tiene que hacer, en este caso no, es trivial, que tiene que volcar los datos en la aplicación. ¿Y cómo lo hace? Pues en el caso más típico de RPA, lo que hace es, si antes la persona tecleaba o el ratón, pues el robot va a hacer lo mismo o va a simular que hace lo mismo. Utiliza los controladores o drivers de teclado y ratón para simular que está tecleando o que está moviendo el ratón o pinchando, ¿vale? De forma que, entre comillas, el RP percibe lo mismo o piensa, si el RP pudiera pensar, que hay una persona que está tecleando, igual que cuando había un humano. Exactamente lo mismo porque lo que, entre comillas, percibe el RP es exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia que lo haya hecho el robot RPA a que lo haya hecho un humano. Bien. Es cierto que muchas veces, para interactuar con aplicaciones, los robots RPA utilizan APIs o conectores en vez de utilizar las pantallas, el teclado y el ratón, ¿vale? Pero en su comportamiento original, como surgieron, era interactuando con pantallas, con teclado y con ratón. Bien. Se consideran los robots RPA como soluciones cognitivas cuando hablamos en general porque pueden utilizar inteligencia artificial. De hecho, en todo este escenario que hemos visto, pues sí que hay capacidades de visión artificial, en este caso eran opcionales, no siempre aseguro que las utilizase, pero a lo mejor las tenía que utilizar. Procesamiento de lenguaje natural tampoco era seguro, pero según el caso concreto puede ser necesario, o el reconocimiento óptico de caracteres. En todas esas formas de acceder a información en imágenes o en texto libre se utiliza inteligencia artificial, capacidades cognitivas. Sin embargo, típicamente, en lo que normalmente asociamos a la inteligencia, en la regla de negocio, en el, entre comillas, pensamiento del robot, un robot RPA normal no utiliza inteligencia artificial. Utiliza unas reglas de negocio, unos flujos, unos workflows establecidos por anticipado por el desarrollador que ha hecho el robot, ¿vale? Si comparamos ahora un poco para obtener conclusiones, lo que estábamos de una situación de una persona que trabajaba con la TI de la compañía, con el RP, ¿vale? Mediante su visión y el uso de sus manos, ¿vale? Entonces, aquí a la izquierda abajo tenemos esta infraestructura de TI, en este caso el RP, que le ofrece su compañía, y aquí está la persona. ¿Qué pasa cuando entra un robot RPA? La división es la misma. En vez de la persona tenemos el robot, pero, importantísimo, la parte de TI, la infraestructura TI que ofrece la compañía es exactamente la misma, exactamente que la que utiliza el humano. No hay que modificarla para hacer interfaz con el robot o para que pueda estar el robot. Es exactamente la misma que está utilizando la persona. Y este es el escenario típico de RPA. Entonces, si queremos dar una definición, ahí doy una como es mía, por eso aparece en mi foto, son un tipo de solución software para automatizar tareas, ya no de tareas más que de procesos, porque suele enfocar en labores más específicas, que se realizan sobre sistemas digitales que ya existen, no los has creado, por lo menos en el caso general, a propósito para el robot, sino que ya existían porque ya lo utilizaban las personas y que incluyen normalmente aplicaciones, interactuando a través de pantalla, interfaz de usuario en la mayoría de los casos, documentos a ficheros que pueden contener pedidos, albaranes, facturas, cosas de estilo, y APIs o conectores, y que lo que van a trabajar de una forma similar a como lo haría una persona y sin necesidad de modificar esa infraestructura TI con la que está interaccionando. Bien. En una solución de RPA, típica de las comerciales, ¿qué podemos encontrar? ¿Vale? Vamos a distinguir tres bloques de funcionalidades. Las más importantes, que son las que llamamos propias de los robots, que es lo que van a hacer por los procesos, por la automatización de la compañía. Funcionalidades más orientadas a los desarrolladores para modificar y crear robots. Y funcionalidades más orientadas al departamento de sistemas o de operación de TI, ¿vale? Las más importantes, pensando como negocio, en el fondo, son las primeras. Y básicamente los robots RPA van a estar coordinando, van a estar haciendo flujos que coordinan distintas fuentes, extrayendo datos, moviendo datos, haciendo cosas así. Entonces, típicamente lo que van a hacer es, bueno, interactúan con una TI existente, donde hay aplicaciones, donde hay documentos / ficheros y algún recurso adicional que ahora mencionaremos, ¿vale? Entonces, pueden interactuar tanto para extraer información como para introducirla mediante interfaz de usuario. Es decir, pueden navegar por pantallas, pueden leer información de pantallas y pueden escribir en pantallas
simulando el uso de teclado y de ratón. ¿Bien? O pueden, si existen, utilizar APIs o conectores para conectarse pues, a esas aplicaciones. Esas APIs o conectores normalmente van a existir para aplicaciones más o menos populares en el ámbito empresarial. Pueden ser desde aplicaciones en mainframe, y hay conectores específicos para mainframe, o para un ERP como SAP, o para lo que entonces antes era la G Suite, que ahora sería Workspace. Y en general, casi para cualquier tipo de aplicación que sea razonablemente popular en un ámbito corporativo, vais a poder disponer de algún tipo de conector, de actividad o algo parecido que os va a permitir interactuar para leer, para escribir o para solicitar ciertas acciones. Bien, eso es el primer bloque importante de lo que es capaz de hacer un robot RPA. Luego puede interactuar con ficheros que en el fondo son documentos. Ficheros con formatos básicos como un texto o como un CSV, que vendría a ser una especie de tabla hecha un formato de texto, pero también, y esto es importantísimo, en las hojas de cálculo, Excel, o las hojas de Google, pero típicamente Excel, o con PDFs, incluso también con Word, con PowerPoint, de forma similar, como decíamos, que casi para cualquier aplicación medianamente popular en un entorno corporativo va a haber alguna forma de interactuar. Aparte por pantallas de interfaz de usuario, no te van a existir APIs o conectores, pues con formatos de ficheros va a pasar lo mismo. Para cualquier formato razonablemente popular, o lo trae de serie la herramienta o vais a poder encontrar algún tipo de extensión o componente que te permite interactuar con un documento, crearlo, leer, escribir, moverlo, borrarlo. ¿Bien? Y luego, aparte de esto, que son los grandes bloques, aplicaciones y documentos, puede interactuar con otra serie de recursos un poco más variopintos en el entorno Windows, por ejemplo, con el portapapeles, el típico cortar y pegar, ¿vale? Control C, Control V, se puede hacer a través de robots. Importantísimo, pueden manejar el correo electrónico en lectura, en escritura, con anexos, sin anexos. ¿Bien? Aunque conviene ser prudente en su uso, a nivel técnico está también resuelto la interacción con bases de datos, por ejemplo, relacionales, la lectura, la escritura o manejo de uso de protocolos como FTP para transferencia de ficheros, por ejemplo, para subir páginas a un servidor web, ¿vale? Y al final lo que hacen los robots RPA, pues eso, son capaces de leer, de escribir o de solicitar acciones a todo este tipo de recursos y los coordinan en un flujo para conseguir pues, la tarea que quieren hacer. Bien. En cuanto a funciones para creación y modificación, aquí voy a ir un poco más rápido, pero ofrecen las mismas o similares a cómo se hace en un entorno de desarrollo de un lenguaje de programación, vamos a decir, ¿vale? Tienen funciones para editar y meter los elementos que hay en un robot, pues que son como las estructuras de control, o sea, actividades que son como si fueran instrucciones, flujos en paralelo, en serie, manejo de variables, de condiciones, de bucles. Pueden también, para la parte de interacción con usuario, hacer lo que se llama una grabación, es decir, el desarrollador simula lo que haría un usuario y la propia herramienta traduce eso a actividades o construcciones internas del robot, ¿vale? Y como se hace en los entornos de lenguajes, pues tienen capacidades de depuración, de trazas, de ejecución paso a paso, de puntos de parada, de inspeccionar variables. Cosas parecidas a lo que se hace con cualquier entorno de desarrollo, lo que pasa es que adaptado al entorno de los robots, ¿vale? Y finalmente, funciones un poco para las áreas más de operación, pues permiten, bueno, el despliegue. Los desarrolladores hacen robots, pues se permite desplegarlos en entornos de producción. Se permite dimensionar en el sentido que puedes una misma tarea poner en paralelo a 2 robots, a 3, a 5 o a 20. Y esas herramientas te permiten, pues, dimensionarlo o lanzar los robots oportunos, ¿vale? Permite arranque y parada, pues planificada por eventos, ¿vale? A solicitud del usuario. Permite monitorizar el estado de ejecución de los robots y algunas variables o algunos otros recursos y permiten generar algún tipo de informes, a veces directamente, a veces apoyándose en herramientas externas. ¿Bien? Bueno, pues más o menos ese es el tipo de cosas que hacen los robots RPA. Entonces, ¿cuándo se aplican los robots? Pues para tareas, lógicamente, que actualmente hacen personas y que quieres sustituir, tareas que actúan normalmente sobre aplicaciones, sistemas o documentos que ya existen, tareas en general repetitivas, en que la lógica está clara y se hace siempre igual,
Tareas de alto volumen quiere decir que se hacen muchísimas veces al día, ¿vale? ¿Por qué alto volumen? Aquí el razonamiento es más de negocio, es decir, porque el beneficio principal, como luego veremos, es ahorrar trabajo de personas y, por tanto, dinero. Pues, hombre, te interesa automatizar, pues, tareas que se hacen muchísimas veces. No vale la pena, a lo mejor, automatizar un informe que se hace una vez al año, aunque sea engorroso, porque a lo mejor en diciembre tienes que echar muchas horas para hacer el informe, pero en el total del año esas horas, pues, cuentan poco. Pero a lo mejor una labor pequeña que se hace en un centro de atención a clientes y que a lo mejor lleva unos pocos segundos, pero unos pocos segundos por cada llamada o cada interacción con el cliente en contact center, y a lo mejor recibes miles de llamadas al día, pues ahorrar en esa tarea de alto volumen, al final suma muchísimo más que las horas que hayas dedicado al informe farragoso, ¿vale? Como en todas las automación, conviene que sean tareas que estén estandarizadas, procedimentadas, o sea, que esté claro cómo se hacen y que se basen en reglas, porque ya decíamos que los robots RPA normalmente la inteligencia artificial la utilizan para acceder a información mediante visión artificial, lenguaje natural y demás, pero no para la lógica, que la lógica tiende a ser sencilla y basada en reglas. Tareas con pocas excepciones, es decir, pocas variaciones en el flujo, simplemente porque hace la construcción del robot más sencilla y la hace más robusta, ¿vale? Y aunque a nivel de datos puede trabajar con datos estructurados, alfanuméricos, en una tabla o una hoja Excel o un formulario en pantalla, y puede trabajar también con semiestructurados, con ficheros XML, incluso no estructurados como el texto libre, en general es preferible, por lo menos al principio, intentar trabajar con los estructurados, porque vas a conseguir de forma más sencilla resultados más importantes, ¿vale? En general, si queremos resumir, se suelen aplicar tareas manuales, repetitivas, claras, sencillas, pero de muy alto volumen. Y por supuesto que las hacen personas actualmente. Por poner algunos ejemplos de tareas sueltas, pues obtener datos de una web externa, ¿vale? Pues descargarte, no sé, información de un producto, información que ofrecen, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística, las administraciones públicas. Bueno, pues para descargártela. Para extraer información o datos de documentos, de PDFs, de Exceles, que pueden representar, como decía, un albarán, un pedido, una reclamación, un listado de empleados, cosas así, ¿vale? Para introducir datos en aplicaciones rígidas. Rígidas quiere decir un RP o un CRM que no son fácilmente modificables, ¿vale? O sea, que no le puedes pedir un cambio para que se introduzca automáticamente. Entonces, para que no lo haga una persona, como en el caso de las facturas que veníamos antes, pues lo haces que lo haga un robot. En la misma línea, para introducir datos en webs externas que no puedes modificar y que no quieres, bueno, no quieres que una persona dedique mucho tiempo a estar constantemente metiendo datos, lo puede hacer un robot. A veces para mover entre sistemas. Se utiliza también a veces para cuando tienes que coger datos de varias fuentes, de una base de datos, un Excel, una pantalla y juntarlo a un informe, pues también a veces se hacen con robots. Vale. Y pues más o menos son el tipo de tareas sueltas que suelen hacer. Pero si llevamos un poco a escenarios de negocio, por poner simplemente ejemplos, pues muy típicos, el que se pone siempre en RPA, el procesamiento de facturas como acabamos de ver. Quien dice facturas, dice albaranes, dice pedidos. Bien. En un entorno financiero, pues ahora se aplica por las leyes antiblanqueo de capitales, el Know Your Customer, que te obliga a recopilar datos del cliente, datos que puedes tener tú o que están en listas negras y demás. Entonces, esa recopilación de datos y para obtener alguna conclusión o para mandarle el resumen o el dossier a otro módulo, también se hace mucho con robots RPA. Procesamiento de correos electrónicos para obtener, pues eso, pedidos, reclamaciones, citas, intentar quitar por lo menos la mayor masa posible de correos, ¿vale? El onboarding aplicado al caso de nuevos empleados, ¿vale? Es un caso en que hay que coordinar varios sistemas. Cuando un nuevo empleado entra a una compañía, pues a lo mejor hay que darle de alta en la intranet, en el sistema de nóminas, a lo mejor hay que apuntarle a un curso para nuevos empleados, pedir que se le emita la tarjeta de empleado. Entonces, esa coordinación de varios sistemas para hacer un flujo, una sensación única de darle todo a un nuevo empleado que entra, pues es un campo muy bueno para RPA, ¿vale? Automatización de pruebas de software, sobre todo las que se llaman de regresión, ¿vale? Las que ya hay repetir simplemente cosas que ya sabes que en teoría funcionan, pero quieres comprobar que no se han estropeado, etc. ¿Bien? ¿Qué beneficios tiene RPA? Pues tiene varios.
Podríamos decir, el primero y fundamental que más se suele alegar es el que se elimina trabajo de personas, que se suele expresar como liberación de FTEs. FTE es Full Time Equivalent, que significa el tiempo que dedica una persona que trabaja a tiempo completo, ¿vale? Bueno, pues liberan trabajo de personas dedicado a tareas de bajo valor, ¿vale? Reducen los tiempos de proceso porque están automatizándolos, es más escalable porque puedes poner varios robots en paralelo o puedes hacer que sea más efectivo y como ocurre con casi cualquier cosa que automatizas, una vez que ya lo has depurado, reduces errores, los errores típicos que cometemos los humanos, ¿vale? Como estás reduciendo errores, ganando en velocidad, pues en conjunto estás mejorando la calidad de lo que haces y aunque RPA no es un tipo de tecnología muy orientado a la experiencia de cliente, sí que la mejora un poco por vía indirecta, porque si el cliente percibe que no cometes errores y que eres más rápido, pues hombre, lo va a valorar, lo va a percibir, ¿vale? Para cumplimiento normativo, porque muchas leyes o regulaciones te implican recoger datos o aplicar procedimientos de forma más o menos eso, pues procedimental, repetitiva, y a los humanos se nos tiende a olvidar o nos aburre y no lo hacemos, con robots pues lo consigues, ¿vale? En general, todas estas cosas que hemos visto hasta ahora lo cumplen más o menos cualquier forma de automatización, RPA también, pero otras formas de automatización lo cumplirían, pero RPA añade otra cosa, que es la rapidez de desarrollo. ¿Por qué? Porque utiliza una filosofía que se llama low code, en que el desarrollo de los robots en su mayor parte no es haciendo código fuente, sino es utilizando unas herramientas gráficas o semigráficas que son mucho más productivas. Tampoco es que esta filosofía low code sea exclusiva de RPA, pero sí que son del tipo de soluciones que utilizan este enfoque. Y luego lo que es muy diferencial de RPA es esa capacidad que decíamos al principio de poder interactuar con aplicaciones o documentos sin pedir que te hagan una interfaz específica, un conector específico, sino utilizando lo que ya hay. Si existe un API, perfecto, lo utilizas. Si existe un conector, perfecto, lo utilizas. Si no, pues vas a través de pantallas de teclado y de ratón. Pero no exiges modificar esa aplicación. Lo mismo que con los documentos. A lo mejor puede ser ventajoso acordar un formato para facturas o para albaranes, pero que no puedes conseguirlo porque no tienes poder de negociación, pues con los robots RPA te puedes adaptar y trabajar con el documento tal cual es, ¿vale? Y bueno, pues estos son un poco el resumen de beneficios de RPA y que justifican un poco el interés que tiene hoy en día como una solución de automatización que no es la única, pero que apoya a otras, sobre todo en la parte un poco de que hacen los humanos interactuando con sistemas.